Nuestras percepciones de las cosas, de las personas, del universo, son alucinaciones controladas por los sentidos. Los colores no están en el universo, están en el cerebro. Por eso hablamos de magia y de ciencia, o de ciencia y de magia. Nuestras percepciones son alucinaciones controladas. Richard Gregory es profesor emérito de neuropsicología en la Universidad Inglesa de Bristol. Es también un prestigioso especialista en el campo de la percepción y las ilusiones ópticas. ¿Estarías de acuerdo en que es terriblemente importante tener la percepción correcta de lo que sucede ahí fuera, en el mundo? Y que sin embargo, oye, cuán poco dinero y esfuerzos estamos dedicando a investigar si obtenemos la imagen correcta de los objetos que están fuera y cómo. Cierto, el cerebro hace muchas suposiciones. Es cierto que se obtienen pequeñas imágenes en los ojos, lo cual está bien, pero el problema es que la imagen que recibe el ojo no es en absoluto idéntica al objeto que se está mirando. Por ejemplo, si miramos a una mesa, es sólida y fuerte y se pueden poner cosas encima, pero el cerebro tiene que adivinar que el objeto es sólido y que es un objeto real a partir de una imagen en el ojo tan pequeña como un sello de correos. Y me parece increíble que podamos pasar de una pequeña imagen a dar sentido a la realidad del mundo. Y no siempre sale bien. Estoy de acuerdo contigo. Es necesario hacer más investigación en este campo y creo que los niños deberían aprender esto en el colegio. ¿Sabes? Hay un fisiólogo muy famoso, neurofisiólogo en Nueva York, llamado Rodolfo Llinás. Has oído hablar de él, ¿no? Él dice que, bueno, al revés de los crustáceos, tenemos el esqueleto en el interior y el cerebro también. Y además el cerebro está, el pobre, completamente encerrado, a oscuras. Y Llinás dice, oye, el cerebro no es un intérprete fiel de lo que sucede en el exterior. El pobre recibe impresiones muy vagas. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy totalmente de acuerdo. Si nos fijamos en los colores, veremos, por ejemplo, que esta alfombra es roja. Pero la alfombra en sí no es roja. Tiene longitudes de onda de luz que estimulan al ojo. Y el rojo se genera en el cerebro. Si no hubiera vista ni cerebro, no habría colores en el universo. El color se crea en el cerebro y se proyecta psicológicamente sobre el objeto. Y así se ve el objeto rojo, o verde, o negro, o blanco. Todo esto está en el cerebro y no en el mundo exterior. Una de las cosas más fascinantes, y todavía no hemos comenzado a tratar el tema de nuestra conversación de hoy, una de las cosas más fascinantes que yo encuentro, bueno, inexplicables, es que realmente no podemos ver nuestras propias expresiones faciales de enfado o de felicidad. Y si nunca podemos verlas, jamás, si no las vemos, ¿cómo llegamos a relacionar las emociones privadas con las expresiones públicas del enfado o de lo que sea? Es cierto que tenemos espejos y en algún sitio tú dices o has dicho que si no hubiera sido por los espejos que nos han ayudado a aprender algo acerca de esto, seríamos incapaces de reconocer nuestra propia fotografía. Creo que sí. En primer lugar, un niño o un bebé se reconoce en un espejo por el movimiento.
El niño se mueve y la imagen en el espejo se mueve y llega a la conclusión de que debe ser uno mismo el que se refleja. De lo contrario, nunca sabríamos cómo somos. Y como dices, leemos la mente de otros por las expresiones faciales. Y sin embargo, ellos no pueden ver sus propios rostros. Estoy completamente de acuerdo en que es algo extraordinario. Y tardan 2 años, ¿no? Un bebé en aprender esto. ¿Dónde lo aprende? Sí, un niño se reconoce a sí mismo cuando tiene aproximadamente 10 meses, un poco antes de cumplir el año. Antes no se reconocía a sí mismo y luego lo va aprendiendo hasta cumplir 1 año. Y creo que lo aprende a partir del movimiento. Si los niños solo se vieran en las imágenes fijas de las fotografías y no en los espejos, creo que no se reconocerían en absoluto. Creo que es el movimiento el que lo hace posible. ¿Y qué pasa con el resto de los animales? Me dicen que los chimpancés se reconocen. Los chimpancés son los únicos, ningún otro animal, solo los chimpancés. Lo divertido es que mencionaste el tacto y de alguna manera los espejos son lo contrario de la ceguera, ¿no? Quiero decir que la ceguera es el tacto sin vista. Y el espejo es la vista sin el tacto. Cuando insistes tanto en el tacto, ¿quieres decir que en un mundo de espejos sin tacto nunca aprenderíamos? Sí, eso creo. Creo que veríamos modelos, pero no objetos. Las cosas perderían su sentido. El sentido se adquiere al tocar las cosas al tiempo que las vemos. Y creo que en los museos es muy importante ver cosas que en realidad se pueden tocar. Si todo está dentro de una vitrina, es muy difícil saber lo que es. Se necesita explorar e interactuar por medio del tacto. Los bebés lo hacen siempre. Lo primero que hacen es ponerse las cosas en la boca y luego en la mano, los ojos. Realmente vienen más tarde. La vida, nuestra vida, se ha abierto paso en un mundo lleno de peligros que el cerebro debe detectar rápida y eficazmente si no quiere ser parte del festín de alguna fiera. Pero registrar todo lo que en cada momento nos rodea es imposible. Por ello, nuestro cerebro solo es consciente de lo que cambia a su alrededor. Cuando un estímulo se mantiene constante en el tiempo, pierde interés para el cerebro. Poco después de vestirnos nos sentimos la ropa, a no ser que otro estímulo, como una etiqueta que pica, nos devuelva su existencia. Y la visión no es una excepción. En 1952 se descubrió que si se eliminaban los movimientos oculares involuntarios, la percepción visual desaparecía, desvaneciéndose la realidad de nuestro entorno. Estos movimientos ayudan a superar la adaptación a un estímulo constante y posibilitan la visión. Cada estímulo visual se traduce en un impulso eléctrico que se transmite de neurona a neurona. Después de cada movimiento involuntario de los ojos, se produce una ráfaga de varias de estas descargas eléctricas que están relacionadas con la forma de los objetos. De este modo, si localizamos con un punto la posición de los ojos de un mono que explore una escena con un objeto simple como una esfera, veremos que si solo tenemos en cuenta los movimientos de los ojos coincidentes con una ráfaga de descargas neuronales, estos puntos delimitarán la forma del objeto. Pero también la rapidez con la que se perciben las formas es vital para sobrevivir. Basándose en experiencias previas, el cerebro asume y completa la falta de datos, resuelve las ambigüedades y extrae conclusiones que nos pueden salvar la vida al entrever un peligro que se acerca. Sin embargo, en otras ocasiones esta propiedad se ríe de nosotros, haciéndonos ver mujeres con un cubo lavando el suelo. Triángulos al completar líneas interrumpidas. O una X de esferas sólidas y cóncavas al asumir que la luz viene siempre de un mismo lado. Esta capacidad que tiene nuestro cerebro de anticipar conclusiones es lo que entra en juego en el ilusionismo, los chistes gráficos o simplemente en la pintura. En cierto modo,
Cuando intentamos obtener las imágenes de los objetos que están fuera, lo que hacemos es una especie de hipótesis. De hipótesis de lo que el cerebro está fabricando. El cerebro elabora una hipótesis de lo que puede ser ese objeto y entonces la pones a prueba o intentas contrastarla con los sentidos. Sí, yo creo que todo lo que vemos, la percepción, es una hipótesis. El problema es que la comprobación no es muy buena porque la percepción debe trabajar de forma muy rápida. En realidad debe funcionar en el término de 1/10 de segundo y por lo tanto no puede realizar muchas comprobaciones. Cuando tocamos un objeto y nos damos cuenta de que está equivocado, el cerebro visual sigue sin poder verlo bien. Sabemos la respuesta de forma intelectual, pero seguimos sin poder verlo correctamente. El motivo es que la hipótesis que crea el cerebro visual está creada de forma muy rápida y solo está parcialmente relacionada con la comprensión intelectual. De forma que una parte del cerebro comprende y la otra no. El cerebro está distribuido en módulos, en diferentes partes, si tú quieres, y una parte puede entender y la otra no. Así que podemos ver algo, darnos cuenta de que lo que vemos está equivocado y seguir viéndolo erróneamente. ¿Y cómo sucede que a veces vemos cosas que no solo están mal, sino que no existen? Desde luego, lo que sucede es que creamos hipótesis partiendo de muy poca información. Siempre creamos más allá de la evidencia, como en la ciencia, exactamente. Tenemos una cierta cantidad de observaciones, de datos, y entonces construimos un gran modelo del universo, o un modelo de los objetos que hay en la habitación a tu alrededor, más allá de las pruebas que realmente se tienen en parte de las experiencias pasadas. Y a veces este generador de hipótesis puede comenzar de cero y crear una fantasía completa. Y en la esquizofrenia, esto es lo que sucede todo el tiempo. El esquizofrénico genera hipótesis que simplemente están equivocadas. De modo que, en realidad, el acto de percepción, eso es lo que dices, el acto de percepción no solo consiste en ver, sino también consiste en más experiencia, más el cerebro alucinando. Creo que las percepciones son alucinaciones controladas. Las percepciones reales. Yo diría que son alucinaciones controladas. Existe suficiente información del ojo y de los sentidos para controlarla, pero todo es un proceso creativo, si tú quieres, de fantasía, de ficción, que está normalmente bajo el control de señales sensoriales. Déjame que te muestre otro tipo de situación, imposible diría, en la que la mente desiste o abandona a la hora de dar una respuesta definitiva, no sabe. Es el famoso cubo de Necker. Necker. Sí, este es un ejemplo muy bueno. Por cierto, esto lo he sacado de tu libro, El ojo y el cerebro. Sí, yo diría que aquí hay dos hipótesis que crea el cerebro. Una es que esta cara está delante y la otra es que está detrás. Y aquí no hay ninguna prueba para decir qué es lo correcto. Por tanto, se mantienen y se van probando distintas hipótesis. Y cuando tú ves esto delante, esta es tu realidad perceptiva. Y entonces cambias de idea y el cerebro tiene que decir, ¿qué es esto? Puede que salga hacia afuera o vaya para adentro. Va probando las posibilidades. Y tu realidad perceptiva es la hipótesis que está activa en tu cerebro en ese momento. Siempre hay otras posibles hipótesis. Aquí solo hay dos. Por lo tanto, puedes hacer cloc, 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 cloc de una a la otra. Pero en realidad, en cualquier percepción normal hay otras posibilidades bajo el ala esperando ser seleccionadas. Hablemos de otro tema fascinante. Me refiero a la necesidad nuestra, ¿no? Esta querencia de recrear la perspectiva, las tres dimensiones, en un mundo que parece bidimensional, ¿no?
Oye, ¿cómo lo hacemos? En algún sitio has dicho que los artistas, con la perspectiva, han descubierto lo que el cerebro sabía desde hacía millones de años. Bueno, digamos 4 millones de años. Bueno, mucho más que eso. El ojo existe desde hace 500 millones de años. Los primeros ojos capaces de formar imágenes son de hace 500 millones de años. Al alejarse un objeto del ojo, la imagen se hace más pequeña en este, de manera que cuando el objeto está el doble de lejos, la imagen en el ojo es la mitad del tamaño. Por eso, cuando miramos líneas paralelas, convergen en la distancia, como las vías del tren. Pero lo increíble es que los artistas no se dieron cuenta de esto hasta Brunelleschi, el gran arquitecto que construyó la gran bóveda de la Catedral de Florencia. Fue realmente él el que descubrió la idea de que la convergencia de líneas da la profundidad, y luego la aplicó a los dibujos. Desde entonces, por supuesto, los artistas han venido utilizándola, pero antes de él no se comprendía la perspectiva, aunque el cerebro llevaba 500 millones de años utilizándola. 500 millones de años. Sí, 500 millones de años. ¿Podemos ver un ejemplo de esto? Sí, tengo un objeto aquí con una forma extraña. En realidad lo compré en un centro de jardinería. Y efectivamente converge. Esta parte es más pequeña que esta, aunque para la cámara forme ángulos rectos. Un artista que tuviera que pintar esto tendría problemas, porque es un objeto que en sí mismo tiene ya perspectiva. Mientras que si tomamos un objeto normal como un libro y lo inclinamos, la parte más alejada es la más pequeña para el ojo, aunque en realidad el libro sea totalmente rectangular. El cerebro presupone que es rectangular, puede ver la inclinación. Sin embargo, aquí se confunde porque el objeto mismo ya contiene una perspectiva. Este es un objeto que confunde mucho. La holografía es una técnica de construcción de imágenes tridimensionales creada en 1947 por el premio Nobel Denis Garbor, si bien su desarrollo no tuvo lugar hasta la invención del láser. La luz coherente del láser emite un solo tipo de longitud de onda a un ritmo determinado, lo que se conoce como fase, mientras que el sol o la luz de las bombillas está formada por longitudes de onda distintas emitidas a ritmos distintos. Esta coherencia del láser es vital para crear un holograma. El holograma se construye haciendo incidir un haz de luz láser de manera que una parte sea reflejada sobre el objeto y la otra utilizada como haz de referencia. Entonces, el holograma sería el registro o grabación en un soporte plano de la interferencia que se produce cuando la luz láser que rebota de un objeto choca con el haz de referencia. En la mayoría de los casos, el objeto será reconstruido en su tamaño original, sea cual sea el tamaño de la placa, y a la misma distancia que cuando el holograma fue hecho. El haz de referencia será enfocado por las lentes del holograma de forma que la parte frontal del objeto aparezca más cercana y la parte de atrás más lejana, dando una sensación de tridimensionalidad. Se dice así que un holograma es un registro que contiene cientos de imágenes seriadas a las que tenemos acceso a través de una serie de rendijas virtuales situadas en un primer término. Sería como si tuviéramos una larga valla de tablones verticales separados que formaran una superficie plana. Si quitamos un tablón, nos queda una rendija, un espacio virtual por donde ver el paisaje al otro lado, de forma que con cada tablón que quitásemos se añadirían más datos, distintos y complementarios sobre el paisaje del fondo. Así, en un holograma, lo que vemos es la suma de las imágenes que nos proporcionan las diferentes rendijas y que en el conjunto espacio-tiempo dan la ilusión de una escena en 3 dimensiones.
Esta distribución, en la que cada fragmento lleva codificada información del total del sistema, ha sido utilizada en ocasiones para explicar el funcionamiento del cerebro e inclusive del universo. He dudado mucho en hacerte esta pregunta, porque, bueno, este es un programa de ciencia, se supone, y no de magia. Pero, ¿qué pasa con la relación entre ciencia y magia a través de los tiempos? ¿Ha cambiado esta relación? Creo que es algo muy interesante. Creo que la ciencia empezó a partir de la magia. Realmente la magia es una explicación psicológica del mundo físico. Si hay una tormenta, se dice que se ha despertado la furia de los dioses. Y eso es una explicación psicológica para lo que ahora vemos como un fenómeno físico. Y creo que toda la ciencia empezó de esta manera. Pongamos, por ejemplo, las piedras magnéticas, esas piedras que se atraen magnéticamente. Los griegos solían observarlas y pensaban que eran macho y hembra y que se atraían. La oscura se suponía que era macho y la clara hembra, y ellos pensaban que era como la atracción sexual, pero en el mundo físico. Realmente toda la física empieza a partir de la magia. Pero lo que me parece preocupante en la actualidad es que si, por ejemplo, cogemos a Harry Potter, la novela, a los niños les encanta la magia, les fascina absolutamente. La varita mágica es más atractiva para los niños que un telescopio o un microscopio o un espectroscopio. Y esto me parece muy triste porque creo que la ciencia es absolutamente maravillosa. Yo no usaría la palabra magia, pero es mejor que la magia porque funciona. Presenta interrogantes maravillosos y respuestas increíbles y controla el universo mucho mejor que la magia. Y sin embargo los niños prefieren la estúpida varita mágica a un telescopio. ¿Por qué es así? Me gustaría saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame hacerte la última pregunta. Tú has sido prácticamente el inventor de esta profunda reflexión sobre la percepción y las imágenes de los objetos. Después de tantos años de observar, estudiar, investigar, disertar y escribir sobre este tema, ¿tienes la sensación de que todas las percepciones son ilusorias? ¿O con los años tienes más bien la sensación de que el mundo fuera, el universo, lo que está fuera, es más o menos lo que nos dice el cerebro, lo que nos dice este cerebro? ¿Estás más seguro que antes o menos? Esta es una pregunta muy interesante. Creo, en primer lugar, que realmente existe un universo ahí fuera. Creo que es absurdo decir que todo es un sueño. De hecho, si todo es un sueño, se pierde la palabra sueño. Las palabras tienen que contrastarse con algo para poseer significado. Si dices que todo es una ilusión, la palabra ilusión desaparece, deja de tener sentido. La cuestión es cuál es la verdad de referencia a partir de la que decimos que algo es verdad o es una ilusión. Yo creo que la percepción utiliza la física del sentido común, lo que yo llamaría una física de cocina. Si estás en la cocina, por ejemplo, tienes una balanza para pesar y un reloj para medir el tiempo, y quizá también un fermentador de cerveza. Es este tipo de física simple lo que se adopta como realidad de referencia. Pero si nos vamos a la mecánica cuántica o a la teoría de la relatividad, entonces la física describe una realidad completamente diferente. Así que lo que yo creo es que la manera de ver todo es la siguiente. La realidad que describe la física no es la realidad de la percepción. La realidad de la percepción es la física del sentido común, la de tocar, coger objetos, comer alimentos. Por tanto, si se quiere afirmar que toda percepción se equivoca, hay que decir que se equivoca en comparación con la mecánica cuántica.
o con la relatividad. O con la física real. Sin duda, se equivoca desde ese punto de vista. Solo se aplica al mundo en el que tenemos que sobrevivir para poder vivir en él. Lo que puede atacarnos, lo que podemos comer, los compañeros que encontramos, todas estas cosas que nos rodean. Esta es la realidad para la percepción y es diferente del concepto de realidad que tiene la física. A medida que se fueron desarrollando las ciencias, nuestro concepto de la realidad se fue separando cada vez más de nuestra realidad perceptiva. De manera que, en ese sentido, lo que vemos no es verdad si se toma la física como criterio. En realidad lo que estás diciendo es que el cerebro existe no para encontrar la verdad, sino para ayudarnos a sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Y las sociedades necesitan algún tipo de acuerdo a fin de trabajar colectivamente para construir una casa, o para fabricar utensilios de cocina, o para cocinar. Tiene que existir algún tipo de acuerdo sobre lo que se quiere hacer. Creo que se necesitan algún tipo de ideas preconcebidas para sobrevivir en la percepción, algún tipo de creencia social para llegar a una acción coordinada y pactada. Nada de esto guarda relación con la verdad absoluta. En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX confluían dos hechos que aparentemente tenían poca relación entre sí. Por un lado, los conocimientos científicos se multiplicaban. Por otro, un gran sector de la población, la burguesía, disfrutaba de la incipiente vida urbana, los paseos y los espectáculos vespertinos. El vínculo entre ambos fenómenos fue curiosamente la aparición de la prestidigitación como actividad lúdica. Veamos dos ejemplos de ello, ideados y llevados a la práctica por el prestigioso mago Robert Houdin. El truco del cofre pesado se basaba en el hecho de que con la ayuda de la electricidad se puede imantar un pedazo de hierro, creando a partir de este un imán artificial o electroimán que conserva su poder atractivo mientras la corriente eléctrica circula a su alrededor. Tan pronto como el circuito eléctrico es interrumpido, el pedazo de hierro pierde completamente la propiedad. En el juego se ocultaba un electroimán bajo el suelo, donde se colocaba un cofre que contenía una placa de hierro. A algunos espectadores les resultaba imposible levantarlo cuando, entre bambalinas, un ayudante del prestidigitador daba paso a la corriente eléctrica. En cambio, otros lo lograban fácilmente cuando se interrumpía, sin ellos saberlo, el flujo eléctrico. El público no se podía explicar por qué a algunos les parecía tan ligero el cofre y a otros tan pesado. En el año 1845, cuando fue presentado este juego, los fenómenos electromagnéticos no eran conocidos por la mayoría de la gente, por lo que resultaba fácil convencerles de lo fantástico del suceso. Lo que sí era popular era el espiritismo, circunstancia que fue aprovechada, junto con los conocimientos acerca de las propiedades de la luz, para convencer a los espectadores de la existencia de las apariciones fantasmagóricas. Era el juego de los espectros, basado en una ilusión óptica. Si se coloca una vela frente a un cristal y un objeto delante que nos impida su visión directa, podremos ver la vela reflejada en el vidrio, es decir, una imagen virtual que nos parece que proviene de detrás del cristal. Este efecto era el que se reproducía en los teatros. En la actuación, la vela era sustituida por un actor escondido en el foro, iluminado por una potente luz eléctrica y vestido con un lienzo blanco. En la parte delantera del escenario, ante el público, se disimulaba la presencia de un cristal, donde se reflejaba el actor iluminado. Este reflejo era percibido por los espectadores como una imagen traslúcida que para ellos era un espectro moviéndose ante sus ojos. Con sus presas y cómo estas últimas se organizan y viven. Los científicos piensan que la misma técnica podría utilizarse en el futuro para estudiar otros animales y otros hábitats. ¿Por qué unos espermatozoides se mueven con agilidad y otros tienen serios problemas para desplazarse? Todo indica que la respuesta la tiene una proteína que acaba de ser identificada por un equipo de investigadores de Boston. La investigación se ha llevado a cabo en el Hospital Infantil de Boston, asociado a la Universidad de Harvard.
Tras analizar numerosas muestras de semen y valorar la movilidad de los espermatozoides, los expertos han identificado un gen que controla la producción de una proteína que ayuda a que los espermatozoides se muevan con facilidad. Asimismo, en ausencia de dicha proteína, los especialistas han determinado que la velocidad de movimiento se reduce a 1/3. Este descubrimiento puede ser de gran ayuda para desarrollar tratamientos contra la infertilidad masculina, así como para el diseño de medicamentos anticonceptivos. En un par de años se publicará el primer registro europeo de emisiones contaminantes. Para ello, unas 3.000 industrias españolas habrán de declarar qué sustancias contaminantes emiten, tanto a la atmósfera como al agua. El objetivo, controlar las fuentes de polución que degeneran el medio ambiente. La idea es que todos los ciudadanos europeos sepamos quién contamina y con qué contamina. El control se llevará desde el Registro Europeo de Emisiones, la primera fase del cual debe presentarse en junio del 2003. En España, unas 3.000 instalaciones industriales estarán obligadas a proporcionar todos los datos y en toda Europa serán unas 20.000. Cuando entre en funcionamiento la normativa europea, se conocerán las emisiones de 50 sustancias contaminantes. Según la actividad que realicen las empresas, estas deberán informar sobre las emisiones que producen y que van a parar tanto a la atmósfera como al agua. Así se controlarán sustancias como el anhídrido carbónico, los metales pesados o los compuestos clorados. Cualquier persona podrá consultar estos datos visitando una web del Ministerio de Medio Ambiente, que es el encargado de crear el inventario. A partir de ahora, las poblaciones que viven a la sombra de los volcanes dispondrán de una nueva herramienta para conocer los peligros geológicos que les amenazan. Para llevar a cabo el proyecto, se han combinado modelos matemáticos, información geográfica recogida vía satélite y técnicas de realidad virtual. La novedad del nuevo sistema informático es que hasta ahora todos los programas eran unidimensionales, lo que los hacía poco realistas, mientras que el nuevo sistema virtual desarrolla simulaciones tridimensionales, que además tienen en cuenta la distribución de los flujos de lava sobre la superficie terrestre, lo que los hace mucho más precisos. La creación de volcanes virtuales tiene en cuenta variables como la rugosidad del terreno o la interacción entre sólidos y líquidos que, aplicadas al comportamiento de las erupciones, pueden ser muy útiles a la hora de diseñar planes de evacuación de la población cercana. Hoy en redes ya lo han visto, ¿no? Nos estamos dedicando a ver de qué manera el cerebro, que dice el profesor Richard Gregory, está en un lugar oscuro sin luz, junto con el esqueleto dentro del cuerpo, cómo se las apaña para darnos una percepción de la realidad de la que nos podamos fiar. Gregory dice, realmente lo que percibimos son alucinaciones controladas por los sentidos. No nos podemos fiar del todo, ¿no? Porque el cerebro fabrica también su propia percepción. Jorge. El cerebro fabrica una percepción y es algo que ocurrió en la evolución biológica en cuanto los animales empezaron a moverse, ¿no? Sí. Cuando estaban fijos o iban a la deriva no hacía falta percibir el mundo. Pero luego la idea de comer y no ser comido exigió construirse una imagen de lo que está ocurriendo en la incertidumbre del entorno. Entonces, claro, hasta que uno construye una imagen, hay yo creo que 4 fases. Una es el mundo físico, donde los sucesos se supone que realmente ocurren, ¿no? Esto es la hipótesis del mundo real, es el mundo de la física. Que dice Gregory que sí, que existe. Bueno, bien. Esto es como el cogito ergo sum, pero para el resto, sí. para el resto del mundo. Dice, te topas con él, luego debe existir, ¿no? Dime. Luego está el mundo fisiológico, que son unos instrumentos que nosotros tenemos para captar ese mundo. Los ojos, si se trata de fotones o de luz, partículas en el aire para el olfato, tacto, etcétera. Pero luego eso se traduce todo en corrientes eléctricas, ¿no? Señales, códigos. En señales.
señales. Es como un aparato de televisión. Tiene una óptica, pero luego se codifica en señales. Y esas señales se reconstruyen luego en una especie de pantalla imaginaria que existe en ese cerebro que, como decía Richard Gregory, está a oscuras, y ahí podemos reconstruir las cosas, ¿no? O sea, que está a oscuras... Pero falta un tema que es el cultural. Después del psicológico del mente está el cultural. Es decir, que desde que algo ocurre hasta que nosotros tenemos una sensación, pasa por 4 mundos diferentes, ¿no? O sea, que no me extraña, no, Joaquín, que le puedas engañar tan fácilmente. Está a oscuras allí dentro, recibe una señal codificada que tiene que descodificar. Sí. Oye, ¿por qué no nos enseñas que no es nada difícil? Por supuesto. Bueno, yo lo que equivocarnos, quiero explicar es eso, que uno de los problemas que ocurre con el cerebro humano es que nos fiamos demasiado de lo que vemos, y realmente vemos muchas menos cosas de las que queremos ver, ¿no? Y los magos nos aprovechamos de eso. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración práctica, a ver. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y además es muy fácil de seguir porque solamente hay un cubilete, ¿de acuerdo? Que me gustaría además que fuese examinado. Y Eduard también una pelota que también quiero que se vea. Sí, y hay que prestar mucha atención. Yo pido ahora a los telespectadores que se fijen mucho, porque lo que vamos a hacer es colocar la bola y hacer un movimiento como este. Hay que adivinar si la bola está en el bolsillo o en el cubilete. Ahora se ha visto mucho, ¿verdad? Voy a intentar apurar más, ¿eh? Uy. Hay que adivinar si está en el bolsillo o en el cubilete. ¿Queda claro? ¿Sí? Pues empezamos. O sea que las cosas no son lo que parecen, pero lo voy a hacer de nuevo. Atención. Se coge la bola, se hace así, y lo que estamos haciendo no es magia, ¿eh? Porque magia sería que la bola, por ejemplo, pasase así. O magia sería, por ejemplo, que yo cogiese la bola, hiciese este movimiento y la bola entrase. O incluso que penetrase el vaso examinado, o que al meterla llegase a la mano, aquí no hubiese nada, o que incluso volviese. Pero eso no es magia. La idea es coger la bola, hacer así y adivinar si está aquí o en el vaso. ¿Queda claro? Pues empezamos de nuevo. Se ve la bola, ¿eh? ¿Dónde está, Jorge? En la mano, y la pongo en el bolsillo. Parece que en el bolsillo. Claro, tú piensas que aquí hay otra, ¿verdad? Bueno, hay otra, pero esta es mucho más grande, o sea que no vale para el juego. Pero claro, yo voy a decir una cosa, se puede hacer con una bola pequeña, con una bola grande, pero lo que es imposible es hacerlo con una patata. Eso sí que es imposible del todo. Bueno, supongo que no empezaste como trilero. No. Bueno, en realidad esto era más que una tapadera. Oye, dice que los primeros reyes y los primeros médicos seguramente fueron magos. O sea, eran magos que les engañaron lo suficiente a los demás para convencerles de que ellos Pero esta es la diferencia entre aquella gente. Él se gana la vida honradamente con la ilusión, y los chamanes y antiguos reyes claramente no. Sí. Claro. Oye, pero ¿qué dice un físico delante de todo esto? Porque tú tienes una gran confianza, Jorge, incluso antes de entrar en el estudio me recordabas, oye, que realmente funciona de maravilla el cerebro, ¿no? Oye, después de esto, tú sigues creyendo. Yo creo que en la conversación quizás salga, pero se basa justamente en las leyes de la ciencia, lo que él tácita o explícitamente usa, claro. Y luego en lo que es probable o improbable, ¿no? Él juega mucho con el razonamiento que tiene nuestro cerebro, que siempre va a favor de lo más probable. Y si hace algo improbable, captura la intención, la desvía de su dirección, y entonces mientras tanto se puede dedicar a hacer algunos trucos que no percibimos porque estamos atendiendo a otra cosa. De hecho, efectivamente, o sea, el arma más poderosa de la magia es la atención y el mecanismo de la percepción, ¿no? O sea, todo lo que percibimos, o sea, el ojo cuando ve algo manda, digamos, la información al cerebro, pero el ojo ve aquello que le interesa, y el mago lo que hace es dirigir esa atención hacia un punto, mientras que después, impúdicamente en otro punto, pues hacemos la trampa y metemos la patata. Claro, tú crees estar viendo el cubilete en todo momento, pero nosotros dirigimos la atención y es lo que nos permite pues que esa patata aparezca y que después tú no encuentres explicación lógica de dónde ha salido aquello, ¿no? Aparte que también puede usar ilusiones ópticas directamente, como las que han enseñado. Efectivamente. ¿No? ¿Tú tienes alguna ilusión óptica? Lo que quieres que lo explique. Claro. Bueno, voy a hacer algo. Esto sí que es una ilusión puramente óptica y se hace con este extraño aparatito. O sea, aquí no hay magia, eso realmente es una ilusión óptica. Los magos nos basamos en esto. Esto se llama Invisible Sound, que tiene la propiedad de invisibilizar la materia. Yo voy a coger este bolígrafo, ¿de acuerdo? Lo voy a introducir por aquí, se ve claramente, y se ve cómo entra y sale. Lo curioso es que cuando está dentro se puede ver que efectivamente es curioso, ¿eh?
A mí me gustaría entrar en este aparecito en alguna ocasión para desaparecer. Para desaparecer. Pero claro, aquí efectivamente, de nuevo, entra en juego la percepción y también el concepto cultural de lo que nosotros entendemos. Cuando yo hago este movimiento, tú entiendes que el bolígrafo está entrando. Te lo estás metiendo detrás de la mano. Efectivamente, o sea, lo que tú entiendes es que el bolígrafo entra. ¿Por qué? Hay unos datos que llegan al cerebro. Si el tapón se mueve, es que el bolígrafo se está moviendo también. En realidad... El tapón desliza. En realidad, el bolígrafo siempre permanece en su sitio. Además, el bolígrafo, cuando llega a este punto, empuja un muellecito que hace que salga una parte falsa. Pero claro, visto en conjunto, hasta aquí, el bolígrafo aparentemente entra, la situación es esta. Es increíble porque eso también ha salido en la entrevista de Gregory. Sí. Te da retazos de la realidad que tú compones falsamente. Es que efectivamente, o sea, la base de la magia es que tú partas de un falso punto de partida y a partir de ahí, cuando te enseñan que no, ahí es cuando te haces un lío y no entiendes nada, ¿no? La base de la magia y la base de la percepción, ¿no? Porque Van Gogh te hace 2 trazos y, oye, y a partir de aquello tú fabricas efectivamente un cuadro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, y de cara al futuro, Jorge, la relación entre ciencia y magia, o digamos, entre ciencia, la tecnología nos va a dar... Yo estoy pensando que si de pronto apareciera aquí un romano de hace 2000 años, ¿no? Le parecería todo mágico, ¿no? La gente volando, eso sería... Sería más comprensivo que alguien de la Edad Media que nos tiraría a la hoguera, seguramente. Bueno, esto desde luego. En la Edad Media, alguien que viese un televisor sería probablemente el juego de magia más espectacular, ver una imagen saliendo por una caja, o sea, eso es... Claro. Porque su cerebro no... Y de cara en los próximos 500 años, si reapareciéramos dentro de... que reapareceremos, obviamente, ¿no? Por lo menos en forma de átomos en algún lugar... ¿Qué nos parecería más mágico de lo que le parecería a un romano el mundo de hoy, ¿no? Bueno, es difícil decir, pero aquí confundimos diferentes términos, ¿no? Una cosa es lo improbable, otra cosa es lo sobrenatural, otra cosa es lo mágico y otra cosa es la ilusión, ¿no? Son cosas diferentes. En realidad llamamos sobrenatural todo aquello que creemos que no es producido directamente por la naturaleza y que todo aquello que no comprendemos en realidad, ¿no? Entonces, cosas que no comprendemos tendremos siempre. Y la ciencia tendrá siempre trabajo, pero no le llama sobrenatural, sino desconocido, ¿no? Claro. En otra época le llamarían sobrenatural. Algunas personas le llaman sobrenatural ahora, ¿no? Claro. Yo creo que lo mágico es aparentemente la habilidad que tienen algunos humanos de manejar lo sobrenatural. Y la ilusión, que es lo más honrado, es crearte improbabilidades que te chocan. El cerebro es como, se parece mucho a un chiste o al humor, ¿no? Sí. De que tú tienes bruscamente una sensación de risa porque estás viendo lo improbable. Por ejemplo, si tú ves una carambola de billar, no te ríes de ver la carambola de billar. Sí. Te la filman al revés y tampoco te ríes, porque también podría ser una carambola posible. Ahora tú ves salir a alguien de una piscina y acabar con los brazos en cruz en un trampolín y te ríes. Es el gag típico del cine mudo. En realidad te estás riendo porque te están creando cosas improbables, cosas absurdas en el mundo real. El ilusionismo consiste en violar aparentemente las leyes de la naturaleza, pero en el fondo conociéndolas muy bien, claro. Oye, ¿por qué no le violas algunas de las leyes de su percepción? Sí, de Jorge, ¿no? Por ejemplo. ¿Quieres ver cómo se me resquebrajan las bases? Luego hay que decir una cosa, es que a las personas inteligentes es más fácil engañarlas que a las... O sea, quiero decir, cuando se hace magia a un espectador y el espectador presta atención, es mucho más fácil engañarlo. ¿Por qué? Porque al focalizar la atención, yo puedo desviarla, puedo dirigirla, puedo llevarla donde me interesa. O sea, que en ese sentido... No sé si me está haciendo un piropo. Es un piropo. No, lo digo para que no me estropees el truco. Vale. No, pero vamos a hacer un juego muy curioso. Mira, Jorge, coge la baraja y mézclala un poco con esa habilidad característica. Del científico para... Del científico Taur. Timbero. Muy bien, tranquilo. Y ahora te voy a pedir que me des una carta de arriba. ¿Una carta? Eso es, una carta de abajo y la última del centro, para que sean 3 cartas solamente. Ahí está. La cámara tiene que captar muy bien que únicamente hay 1, 2, 3... Espera. Le has dado una de más. Espera, Jorge, que me has dado... Perdona, toma, aquí tienes. Coge la baraja. Ahora sí, únicamente 3, ¿no? 1, 2... Sí. Bueno, ¿tú cuántas me has dado? A ver, si te doy una, ahora me quedan 1, 2... No, 4.
A ver, vamos a racionalizar esto. Si yo tengo únicamente 4 cartas, no hay más en las manos, y quito una, racionalmente quedan 3. Puedes vender cartas, ¿no? Bueno, esto con billetes de 500 euros es la leche. No, pero fíjate, 1, 2, 3 y 4. Ahí está, te la doy. Fíjate, 1, 2, 3 y 4, no entiendo nada. Pero finalmente, si te doy una, me quedarán 3, ¿no? Únicamente una carta, ¿quién lo entiende? Pero si me das una más y otra más, ahora sí, mira. 1, 2 y 3. Jorge, tú mismo, por favor, coge las cartas y cuéntalas, que se vea que hay 4 cartas de nuevo. Esto recuerda lo de los panes y los peces, ¿no? Claro, algo así debió pasar. Pero claro, si ahora se quita una, quedan 3. Sí. La verdad es que nunca hay que fiarse de la percepción porque te juega malas pasadas. Oye, Joaquín, pero lo gracioso de eso es que se lo hagas a uno de los mejores especialistas del mundo en percepción, ¿no? en cómo funciona físicamente la percepción. ¿No te conmueve en tus seguridades? No, le reafirman sus teorías. Yo recibo una gran emoción como espectador del ilusionismo. Ahora, con esto no me demuestra que 3 más 1 es igual a 5, claro. Sí, pero ahora vuelve a explicarme, Jorge, realmente qué es lo que percibimos. O sea, lo hemos visto contigo, con Gregory, recibimos unas señales, cuando es el caso de la vista, unos fotones, en la retina se forman... En la retina se forma una imagen, pero esa imagen no es la que va ópticamente al cerebro. Exacto, ¿no? Se codifica, se transforma en unas señales que van al cerebro y ahí se reconstruye. Se reconstruye en el sentido literal, porque, por ejemplo, la imagen se forma invertida en la retina y el cerebro le vuelve a dar la vuelta, ¿no? Esto como un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre físicamente con la imagen, ¿no? Y gracias a lo que tú mencionabas antes, la cultura, y gracias a la experiencia que añade a esta señal, saca una percepción de las cosas. Una percepción que se transforma luego en una sensación en el cual tenemos implicaciones ancestrales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los colores, el dorado nos gusta más, el color ámbar nos gusta más que el violeta, por ejemplo. Basta ir a cualquier licorería o a cualquier tienda, veremos que casi todo tiene color ámbar, que es el color del sol. Claro, el sol existía antes que el concepto ojo, y ha habido una coevolución de que si hay sol la cosa va bien, etcétera. Lo mismo se puede decir de las papilas gustativas y el dulce. A un niño le das un dulce y lo acepta. El amargo necesita un contrapunto cultural mucho más importante. Pero es que la glucosa, que es el final de muchos metabolismos, existía mucho antes que el concepto papila. El dulce del oído sería la armonía, ¿no? Cuando hacemos sonar algo, no podemos evitar que suenen también los armónicos. Es decir, antes de que apareciera la primera oreja o el primer oído, ya había una relación más bonita que otra entre los sonidos. A un niño no le puedes cantar una nana tipo Stockhausen, ¿no? Música aleatoria, ha de ser tipo armónico, ¿no? Es decir, esto es la parte cultural, es importantísima, ¿no? Vamos, que la parte inventada de la percepción es enorme, ¿no? Oye, vamos a ver no un juego de manos, un juego de sogas, ¿no? Que es una cosa que a mí me pasa todos los días cuando enchufo el ordenador. Dios sabe por qué, siempre hay nudos, ¿no? Hay un truco de magia extraordinariamente difícil de dominar. Ahora parece que las matemáticas van a ayudar a los magos a entender por qué puede formarse un nudo en una cuerda con solo agitarla. Tiene que ver con la teoría del caos. Al empezar a agitar la cuerda oscila un poco. Cuando la agitación aumenta, este movimiento ordenado se disuelve en caos. Y la cuerda se balancea en todas direcciones. La combinación de rotación y balanceo alrededor del punto en que se sostiene el brazo dibuja un movimiento en forma de estrella de muchas puntas similar a la geometría de los fractales, base de todo sistema caótico.
Los investigadores sospechan que para que se forme el nudo por sí solo hay que agitar la cuerda de tal modo que ésta choque con diferentes partes de ella, hasta que se consigue que el extremo libre se introduzca por un bucle. Las matemáticas explican lo que solo algunos magos sabían por intuición. Bueno, la soga con los nudos. ¿Se han fijado ustedes que cuando tienes realmente una cuerda, un cable eléctrico, siempre hay que desnudarlo? Vamos, literalmente cuando tú no has hecho ningún nudo y lo has puesto bien en el estuche del ordenador, ¿no? Jorge, me dicen que tiene que ver con la teoría del caos esto. Bueno, yo creo que es preciosa esta forma de hacer el nudo, ¿no? Pero esto no es ilusión, esto es habilidad y golpe de muñeca increíble del mago, sí, en este caso, ¿no? Ahora, ¿tiene que ver con el caos? Sí, en cierta medida sí, porque el caos dentro de la física moderna es una teoría que tiene que ver con sistemas que, cuando las condiciones iniciales varían muy poco, aunque las condiciones iniciales varían muy poco, el futuro del sistema diverge mucho. Y aquí todo consiste en, con un golpe de muñeca, darle unas condiciones iniciales adecuadas para que entre en el dominio de hacer el nudo, ¿no? Lo cual, además, se crea el péndulo simple y el péndulo caótico aquí. Lo que no es cierto es lo que ha dicho luego, que ha comentado que los fractales están en la base de la teoría del caos. Son dos cosas separadas. Hay caos fractal, pero no todo el caos. Y no solo fractal, ¿no? Porque, oye, hay una cosa que habéis mencionado que me interesa muchísimo, Joaquín. Tú decías, cuanto más inteligente, bueno, cuanto más se concentra el observador, más fácilmente le voy a engañar, ¿no? Efectivamente. Y hay muchos científicos que me dicen, sobre todo los que están especializados en los temas de creatividad, ¿sí?, dicen, justamente las grandes innovaciones, los grandes inventos no surgen cuando el científico está focalizado, concentrado en una idea, sino un poco, generalmente como en el estado ese después de la siesta, ¿no? Que estás tranquilo y que todas las neuronas están conectadas pero a muy baja densidad. ¿Es cierto esto? Yo eso a nivel neurofisiológico ya ni idea, eso hay que preguntárselo a él, porque bueno, pero yo a nivel práctico... ¿Práctico? ¿Tú notas lo...? Yo, por ejemplo, por experiencia propia, a mí me ha pasado que cuando me han cogido parte de un truco o alguna cosa, siempre ha sido algún despistado que ha pasado por allí y que, ay, te vi que hacías tal cosa, porque los otros que estaban centrados, pues es como un director de orquesta o un director de cine que vas dirigiendo la atención, ¿no? Sin embargo, si hay algún despistado que de repente entra ahí, o uno que por lo que sea lo llaman al móvil, cualquier cosa, y después vuelve a centrar la atención, ahí es donde está el problema, ¿no? Ahora, los motivos científicos ya no los... No, yo creo que es cierto lo que has dicho. Generalmente la innovación viene de cambiar la pregunta, y cambiar la pregunta es cuando te descentras, cuando te pones al lado. La historia del conocimiento siempre es la historia de las preguntas, no la historia de las respuestas. Y para cambiar de pregunta no tienes que estar concentrado en la anterior, ¿no? Una vez tienes la pregunta, es una cuestión de rutina, que eso es lo que hace la concentración. Tú necesitas la concentración para hacer una rutina, pero la innovación no viene de ahí. El estereotipo del científico despistado está en la fase menos creativa del científico, que es cuando está concentrado. Entonces es cuando, estando tan concentrado en una cosa, puede poner el reloj en la nevera y llevarse un yogur para consultar la hora. Claro. ¿no? Oye, dicen, es cierto, ¿no?, que, por ejemplo, reconocerse en el espejo es característico de los humanos y del chimpancé, ¿no? Tú algún día me dijiste que también el gorila se puede reconocer. Pero a los animales les podéis engañar tan fácilmente como a los humanos, Joaquín. No. Ahí influyen mucho también los conocimientos culturales del ser humano. Por ejemplo, si yo hago así, tú mirarás la baraja, porque el gesto del índice indica la acción de señalar. Y cultural, el mono mira el dedo, ¿no? Efectivamente, yo digo, mira, mi mirada va hacia la baraja, mi dedo también, y tú mirarás la baraja. El mono efectivamente se te quedará mirando el dedo porque culturalmente no reconoce la acción del señalar. Y bueno, con eso tantas cosas. En el mejor de los casos se puede extrañar, pero nunca sorprender, y nunca su raciocinio puede verse maltrecho porque sencillamente no tienen el raciocinio de un ser humano, lógicamente, claro. Yo espero que les hayamos conmovido un poco su convicción de que lo que pasa afuera es realmente lo que pasa, pero tampoco quisiéramos habérsela destrozado, y nos gustaría dejarles por lo menos, bueno, con
con alguna sensación de que algo de lo que pasa ahí fuera tiene que ver con lo que pasa ahí dentro. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.